El inicio de la generación del 27 se encuentra en un homenaje que se realizó a Luis de Góngora en 1920, en el que se conmemoraban los 300 años de su muerte. A partir de ese encuentro, algunos autores se unieron y comenzaron a crear una de las producciones literarias de mayor calidad. Cultivan un estilo con gran personalidad y tienen un objetivo en común que es renovar el lenguaje poético. Conocer el contexto histórico de esta generación es muy importante, ya que así entenderemos el origen de estos autores. A continuación veremos el contexto histórico de la generación del 27. Tenemos el reinado de Alfonso XIII. En 1902 inició su reinado y intentará modernizar el país y superar la crisis que dejó la etapa conocida como desastre del 98. Tenemos la Primera Guerra Mundial, que es otro punto muy importante que vivieron los autores de esta generación entre el año 1914 y 1918. Tenemos también el movimiento obrero, que bueno, a inicios de siglo hubieron movilizaciones en el sector obrero, donde los trabajadores pedían mejoras laborales. También entre los años 1923 y 1930, en España tuvo lugar la dictadura del Primo Rivera, una propuesta sociopolítica muy conservadora. Y por último tenemos el inicio de la guerra civil, y marcó el fin de este grupo de artistas, ya que el grupo se disolvió en cuanto comenzó la guerra, aunque los expertos suelen tildar el asesinato de García Lorca como el fin de la generación del 27. También tenemos el contexto social de la generación del 27, que es también muy importante, ya que sí conoceremos cómo estaba la sociedad española en aquella época y a su vez entenderemos mejor la literatura de estos autores. Cabe destacar el crecimiento demográfico o crecimiento poblacional, y esto se dio más que todo en centros urbanos, ya que en aquella época hubo un amplio abandono de los campos y de la vida más rural eh, para tener una vida urbana. También tenemos la tensión social, que, bueno, esta situación se debió a la postura neutra que adoptó España ante la Primera Guerra Mundial. Y también tenemos el empobrecimiento de las clases trabajadoras. Y bueno, esto debido a la subida de los precios y la vida en la ciudad, que pone en riesgo la economía de la clase obrera. Y bueno, por esto surge lo que ya vimos anteriormente, el movimiento obrero, que justamente busca mejores laborales. Eh, por último, también tenemos el contexto cultural de la generación del 27. Y bueno, entender este contexto también es muy importante, ya que sí conoceremos el ambiente en el que crecieron estos intelectuales. Tenemos la institución libre de enseñanza. Esta institución fue instaurada por la Segunda República, que fue el reinado de Alfonso XIII. Y bueno, esta institución promovía el acceso a la educación, eh, tanto a hombres como a mujeres, sin importar la clase social y haciendo que, bueno, esté al alcance de todos. También tenemos la Segunda República, que, bueno, durante este periodo España se abrió al mundo y la sociedad se convirtió en una sociedad más progresista. Y bueno, este es el ambiente en el que estos autores crecieron y se desarrollaron, con la idea de una España plural, de una España integradora y una España abierta al cambio. A continuación le daré paso a mi compañero Eduardo Espinosa, que hablará sobre las características literarias de la generación del 27. Bueno, profesor, yo soy Eduardo Espinosa y voy a explicar las características literarias de la generación del 27. La generación del 27 se caracterizó por la particularidad de sus obras. En los comienzos, los versos hacían hincapié en el arte. Luego, con la influencia del surrealismo y otras corrientes de la época, el movimiento elaboró una poesía con énfasis en la expresión de los sentimientos y distintos temas. A este tipo de obras se le denominó la poesía humanizada. Las obras de la generación del 27 se caracterizaron por el uso constante y audaz de la metáfora y de nuevas palabras creadas con el fin de transmitir emociones intensas en los poemas. Sus temas principales fueron el destino trágico, el amor como frustración, la soledad, la naturaleza y la muerte. Este tipo de poesía contenía un lenguaje orientado hacia la
intelectualidad y la belleza, donde se hacían presentes las figuras retóricas como la metáfora, para expresar temáticas surrealistas. La estructura de los versos era clásica, como un soneto, un villancico o un romance. Además, utilizaban técnicas fuera de métrica, es decir, un conjunto de reglas, como por ejemplo los versos libres, que no estaban sujetos a medida ni a rima, los versos blancos, que estaban sujetos a medidas pero no rimas, y los versículos, que no tienen un número fijo de rimas o de sílabas. Cabe resaltar que muchos de los escritores de este género no escribían solamente por el mero placer artístico, sino que también lo hacían para comunicar como medio de expresión y de denuncia social. Las obras creadas por los autores pueden verse como una protesta de toda una generación de personas que nacieron y vivieron en una época concreta de la historia. Por lo tanto, los autores tenían una mentalidad progresista del arte. Querían encontrar nuevas formas literarias y nuevas expresiones para poder darle un aire nuevo a las letras y renombrarlas. Pero no perdían el contacto con la tradición, no querían romper con ella, sino que querían renovarla, por así decirlo. Por lo tanto, partiendo de la tradición, los autores buscaban nuevas formas innovadoras, y esto hizo que apareciera la corriente vanguardista. Más adelante, por supuesto. Un movimiento cargado de subgéneros que ofrecía nuevos propuestos estilísticos y filosóficos. A ver, es importante remarcar que los autores de la generación del 27 se unieron a la corriente literaria también del vanguardismo. Uno de los movimientos más rompedores e innovadores del arte está formado por lo que se ha bautizado como los ismos artísticos, es decir, corrientes ideologías como surrealismo, impresionismo, eh, futurismo, cubismo y etc. Todo ello surgió como movimiento reaccionario a la realidad establecida y los artistas. Mencionaré algunos de los principales autores de la generación del 27. Adriano del Valle, Damaso Alonso, Emilio Prado, Federico García y Gerardo Diego. Pues muy buenas tardes a todo público presente. Soy Pedro Salinas, os hablo desde España. Vengo a hablarles un poco de mí, siendo un poeta, un escritor muy influyente en lo que viene siendo la generación del 27. Y es que tengo referencias muy buenas de mí mismo, sé de lo que he sido capaz y por lo tanto he llegado a lo que significo ahora en este hermoso arte al que lo llamamos literatura. Pues primero que nada, para que me conozcan un poco, nací en Madrid, en España, un 1822, el 27 de noviembre. Pues básicamente muy orgulloso de mis padres por haberme traído a este mundo. Lamentablemente fallecieron y quedé huérfano cuando yo tuve 6 años. Pues digamos, fui una de esas personas que se apuró mucho en la elección de la carrera. Estudié Derecho solamente durante 2 años, lo terminé dejando, puesto a que no, me dejó de interesar de repente y encontré lo que de verdad me apasiona, que terminó siendo la filosofía y las letras. Realmente me enorgullece haber tomado esa decisión y a día de hoy lo tomo como la decisión más importante y la mejor decisión de mi vida. Pues bien, en 1914 conseguí una plaza como escritor español en La Soberana. Algo así se podría decir como mi primer trabajo. Un año después me casé con mi esposa Margarita Bienmonti, mi primera esposa. Eso, nos casamos en París, en Francia, pues estuve gran parte de mi carrera como escritor allí, más que todo para las traducciones más importantes que tuve en mi carrera, 3 traducciones en sí, que fueron de Marcelo Proust, un éxito total, y pues eso y más. En 1917 regresaría a España y conseguí cátedra en la Universidad de Sevilla. Y es que he sido una de esas personas con ideologías bastante abiertas. Y es que una aventura hacia lo absoluto es lo que es la poesía. Se lleva a más o menos cerca y se recorre más o menos camino. Y reduce a 3 elementos de su creación.
pues realmente la poesía me lo tomo como un arte, es increíble. Es un campo del que me encanta y que desde muy pequeño he tenido buenas referencias. Por tal razón, estoy seguro que muchos conocen algunas de mis obras. También he sido dramaturgo. Es un campo muy poco menos estudiado de mi parte, sin embargo también he hecho muchas obras de teatro, por lo tanto me podría considerar por parte lo que viene siendo entrando a la definición de dramaturgo. Pues bien, tenemos aquí mismo en la pantalla algunos poesías que he dado a conocer. Por ejemplo, Presagio, Seguro, Azar, Fábula y Signo, La voz a ti de vida, Razón de amor, Poesía junta, El contemplado y un gran etcétera de poesías que fueron mis primeras ediciones. Pero más que todo, mi primera edición, mi primer libro en prosa, que es justamente lo que hablaré ahora mismo, fue lo que viene siendo La Víspera del Gozo, lanzada en 1926. Fue mi primera narrativa, también se le puede decir así como El Desnudo Impecable y otras narraciones, o también la versión modernizada del Cantar del Mío Cid. También la lancé en 1926. Y bueno, hablando mismo ahora de lo que viene siendo el teatro, lo que viene siendo lo que hace un dramaturgo, también he estado en presentes como El director, El parecido, sus fuentes, La bella durmiente, La isla del tesoro, La cabeza de la medusa, Sobre seguro y un gran etcétera. Y es que, bueno, estimados oyentes, esto viene siendo un arte del cual hay que estudiar e indagar. Realmente mi perspectiva hacia esta poesía es que yo desde un inicio tenía una perspectiva del amor muy extensa y eso es lo que hace bonito a este arte. Pues me despido, os habló Pedro Salinas y nos vemos, quién sabe, quizás en alguna de mis obras que bien pueden leer en cualquier librería. Muchas gracias. Amor dormido. Dormías, los brazos me tendiste, y por sorpresa rodeaste mi insomnio. Apartabas así la noche desvelada, bajo la luna presa. Tu soñar me envolvía, soñado me sentí. Hola, te saluda Jorge Guillén. Nací en Valladolid un 18 de enero de 1893 en Málaga. Fui un poeta y crítico literario español de la generación del 27. Estudié en sus primeras letras y bachillerato en mi ciudad natal. Y aunque comencé filosofía y letras en Madrid, alojada en la residencia de estudiantes, me licencié en la Universidad de Granada. Desde 1909 hasta 1911 viví en Suiza. Mi vida transcurrió paralela a la de mi amigo Pedro Salinas, a quien sucedí como lector de español en la Sorbona, desde 1917 hasta 1923. En esos años hice varios viajes por Europa. En uno de ellos, en 1919, conocí a Germaine Caen, con la que me casé 2 años más tarde. Tuve 2 hermosos hijos, Claudio Guillén y Teresa. Obtuve mi doctorado en 1924 en la Universidad de Madrid, con mi disertación sobre Góngora, así como expuse uno de sus grandes poemas, El Polifemo. A pesar de mis ocupaciones académicas, continué visitando la residencia de estudiantes, limitándolas en mis vacaciones. Esto me permitió conocer a los jóvenes miembros de la generación del 27, como lo fueron Rafael Alberti y Federico García Lorca. Empecé a escribir cántico y publiqué crítica literaria en la prensa y mis primeros poemas sueltos en revistas. En diciembre de 1928 aparece en la revista de Occidente la primera edición de Cántico. Hice un lectorado en la Universidad de Oxford, la cual constó de 1929 hasta 1931, y en este último año me incorporé a la Universidad de Sevilla. La Guerra Civil Española me sorprende en Valladolid, y fui brevemente encarcelado en Pamplona. Volví a mi cátedra de Sevilla y me acerqué brevemente a Falange Española, traduciendo ahí el Canto a los Mártires de España de Paul Claudel, que se publicó con el yugo y las flechas en la portada, edición de la que más tarde me arrepentiría. Fui sometido a un expediente de depuración por ser simpatizante de las izquierdas, o como también me lo pusieron, militante de Acción Republicana, o por dar conferencias en el Instituto Hispano-Cubano en unión de otros catedráticos militantes de izquierda, y ser de avanzada ideología en el orden político y religioso.
En octubre de 1937 me llegó la sanción, que no fue tan grave como se pudiera esperar, pues se redujo a la suspensión de empleo y sueldo por 2 años, e inhabilitación para cargos directivos y de confianza. Se me exilió en julio de 1938. Ejercí mi labor de docente en la Universidad de Middlebury, en McGill, Montreal y en el Wellesley College. En 1947 muere Hermione y me jubilo en el Wellesley College en 1957, 10 años más tarde de su muerte. Marché entonces a Italia, me trasladé después a Málaga, sin embargo ya había estado en España, por primera vez desde la guerra de 1949, cuando fui a visitar a mi padre enfermo. En 1961 contraje matrimonio en Bogotá con Irene Mocchi Sismondi, a quien había conocido en Florencia años atrás, en 1958. Reanudé mi labor en Harvard y Puerto Rico. Fui nombrado hijo predilecto de Andalucía en 1983, un año antes de morir en Málaga, el 6 de febrero de 1984. Mis restos mortales reposan en el cementerio anglicano de San Jorge, en Málaga, por si algún día quieres visitarme. Pero claro, también puedes hacerlo mediante mis poemas y escritos. Un gusto haberme presentado. Esta fue mi vida. Muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Gerardo Diego. Fui el séptimo hijo de Manuel Diego Barquín y de Ángela Candey Uría. En mi infancia tuve un suceso el cual me marcó de por vida, el cual fue ver a mis dos hermanos morir. Al paso del tiempo, estudié letras en la Universidad de Deusto, aunque me licencié en la Universidad de Madrid. Mi primer premio literario lo tuve en 1917 de la editorial Calleja. Mi actividad literaria comienza a una edad muy temprana, publicando en 1918 mi primera obra, El cuento de la caja del abuelo, en el diario Montañés. En ese mismo año hago una colaboración literaria, la cual también conozco en Madrid al gran poeta vanguardista chileno Vicente Huidobro. En 1919 publico mi primer poema y el 15 de noviembre pronuncio la conferencia de la nueva poesía en Ateneo de Santer. El 27 de diciembre en el Ateneo de Bilbao, donde me presentaron por Juan Larrea, con la ayuda de León Felipe y de Juan Ramón. En el año 1920 imprimí mi primer libro de los versos con la ayuda de Jiménez, El romancero de la novia, en el cual ese mismo año obtuve la plaza de catedrática de lenguaje, de lengua y literatura, e impartí clases como profesor en institutos de distintas ciudades españolas, como Soria, Santander, Gijón o Madrid. Gané el Premio Nacional de la Literatura en 1925 por mi libro Versos de la Humanos y mis extensas obras poéticas, siempre entre los temas y expresiones de la raíz vanguardista y la estructura más clásica de la poesía. Durante la estancia de Gijón mantuve una gran actividad literaria. Fundé las revistas Carmen y Lola y mantuve contacto con el resto de los integrantes de la generación del 27. Este grupo de poetas se da a conocer tras la publicación en 1932 de su antología Poesía Española 1915-1931. Durante los años de posguerra, yo continuaba con mis actividades poéticas, obras como Ángeles de Compostela, Alondra de la Verdad o romances. Durante los siguientes años me mantuve muy activo, publicando nuevos libros y recibiendo numerosos homenajes y premios. En 1962, obtuve mi Calderón de la Barca por mi retablo escénico El cerezo y la palmera. Uno de mis más grandes logros fue tener el gran reconocimiento del premio Miguel Cervantes en 1979, que comparto con Jorge Luis Borges. Muchas gracias. Se trata de un grupo generacional, una constelación o promoción de autores. También existió otras propuestas como Generación y en Lorca Generación de 1925. Este grupo de escritores y artistas compartieron diferentes ideas estéticas y filosóficas que se relacionan con el momento en el que vivieron. Ese grupo de poetas, tal y como señalaba Damaso Alonso, no se alza contra nada. Se interesan no solo por la lírica popular y corta del pasado literario español, sino que también se abrieron a los movimientos vanguardistas que se estaban dando por Europa. La generación del 27 se caracterizó por la particularidad de sus obras. En los comienzos, los versos hacían hincapié en el arte.
El movimiento elaboró una poesía con énfasis en la expresión de los sentimientos y temas como la homosexualidad. A este tipo de obras se le denominó poesía deshumanizada. Este tipo de poesía contenía un lenguaje orientado hacia la intelectualidad y la belleza. Este grupo se caracteriza, cada uno de sus miembros posee una personalidad tan acusada que es capaz de transformar las influencias o lecciones de cualquier modo, de propia sustancia personalizada totalmente diferente. Por ello no se puede hablar de ellos individualmente y por eso se hacen referirse como el grupo del 27. Bueno, algunos poemas muy importantes son poemas del Cante Fondo. Es el libro de la Andalucía del llanto. Lorca expresa su dolor ante la vida a través de los cantes de nuestra tierra. Romance gitano fue un gran éxito. Lorca se preocupa por los hombres marginados y sus tragedias. Poeta en Nueva York, se advierte el ahogo y la rebelión contra un mundo deshumanizado. Una parte dedicada a los negros, también marginados como los gitanos. Rasgos de la generación 27 tienen edades similares, tienen una gran cultura literaria, mantuvieron actitudes liberales en la política, participaron en acontecimientos culturales como la celebración del tercer centenario de Góngora. Em, em, Comparte un afán de modernizar la poesía, crear un lenguaje generacional y bueno, sienten especial interés por los grandes asuntos del hombre como el amor, la muerte y el destino y los temas cargados de raíces populares. Muchas gracias.